Una compañía que sé que es muy seguida por la comunidad y que además acaba de presentar resultados recientemente es la compañía Tesla. Tesla es una empresa que no he traído todavía al canal precisamente porque hay ciertas cosas que en este vídeo me gustaría compartir contigo, ciertas dudas que tengo sobre si es o no una buena inversión. De entrada, para ser lo más objetivo posible, voy primero a analizar los resultados que ha presentado la compañía. Una vez analice los resultados que ha presentado la compañía, voy a hablarte también un poco de la empresa para que la conozcas más en profundidad por si no la conoces, y al final voy a hacer una valoración sobre, digamos, a partir de los resultados que ha presentado la empresa más lo que yo creo que podría ser de aquí a los próximos años. Entonces, para empezar, como puedes ver, la compañía cerró ayer tras la presentación de resultados a 144, pero tras esa presentación de resultados llegó a subir, como puedes ver, hasta los $163. Es decir, una subida, como puedes ver aquí, del 11,56%. Me podrías decir, hombre, a priori es que los resultados entonces han tenido que ser bastante buenos, ¿verdad? Pues no, no han sido nada buenos. Pero esto lo vamos a ver ahora. Lo importante es que primero te sitúes para que entiendas cómo está Tesla ahora con respecto a años anteriores. Si vamos al gráfico y vemos qué es lo que ha hecho a lo largo del año, vemos que la compañía ha sufrido una caída del 41%, a un año vista del 10%, pero fíjate que desde que hizo pico, prácticamente podríamos decir cercano a los 300, la compañía prácticamente ha caído un 50%. Y aquí puedes ver el histórico de la compañía, que sí, es verdad que desde su salida a bolsa ha tenido un crecimiento explosivo, llegando a esos 300, como te comentaba, o más que eso, incluso 400, y desde los 400 que ha llegado a tocar pico, por supuesto, esta compañía ha estado cotizando a múltiplos muy prohibitivos, ¿vale? Pero que muy excesivos, y a partir de estos 400 pues ha terminado corrigiendo no solo en 2021 y 2022, sino también incluso en este 2023-2024 más o menos, sobre todo 2024, que hemos visto una grandísima caída de la compañía. Entonces, lo primero, ¿cómo han sido esos resultados de la compañía? Si vamos aquí a la parte de finanzas, podemos ver que de forma resumida no han batido ni en EPS ni en ingresos. Es decir, en EPS se han quedado un 9% por debajo de las estimaciones de los analistas, de 0,50 que se esperaba a 0,45, pero es que en ingresos se esperaban 22.000 millones y han generado de ingresos 21.300 millones, un 4,29% menos, lo que quiere decir que al final esto no corresponde con la subida que estamos viendo. Y te podrías preguntar, bueno, entonces, ¿cuál es la razón por la que esta compañía ha subido? La razón es otra, y es por una noticia, no por los resultados objetivos. Y precisamente es por eso por lo que me he decidido a hacer este vídeo, ya que hay una gran discrepancia entre los resultados presentados y las noticias que hay sobre esta empresa para los próximos años. De hecho, esa noticia más concretamente es sobre que la compañía espera presentar o sacar al mercado, digamos que coches eléctricos más baratos que compitan con ahora mismo los líderes del mercado eléctrico, que son los vehículos chinos, y en este caso pues si saca vehículos más baratos para mucha más gente, el mercado espera que aumente mucho el volumen de facturación de la venta de vehículos, y precisamente por eso digamos que las expectativas son alcistas a pesar de los malos resultados de la compañía. Entonces, una vez que más o menos te he hecho esta introducción, vamos a ir al Investor Relation de la compañía, donde si vamos al primer trimestre del ejercicio fiscal 2024, podemos ver a modo de presentación, digamos que toda la información de la compañía. Por supuesto, aquí tenemos un resumen, pero me voy a ir a la parte de datos presentados y voy a empezar a intentar ser lo más objetivo posible sobre estos datos. En primer lugar, aquí vemos una evolución de los ingresos. Voy a bajar un poco más por si lo tapa la cámara. La evolución de los ingresos de 19.900 millones a 17.300 millones. Si lo comparamos con el mismo trimestre del ejercicio fiscal anterior, vemos una caída del 13%. 17.300 millones frente a los 19.900.
Pero es que además en los trimestres justo anteriores, como el Q4, 21.500, es decir, que la caída es todavía mayor. Además, vemos que en cuanto a segmentación de la compañía, no es solo vehículos eléctricos, pero él no es solo, lo voy a poner entre comillas, ¿vale? Porque tenemos aquí generación y almacenamiento de energía que han generado también 1.600 millones, un 7% de crecimiento este segmento con respecto a los 1.529, y en cuanto a servicios y otros ingresos de la compañía también ha crecido un 25%, que esto es bastante positivo, pasando de 1.837 a 2.288. Ahora bien, ¿por qué te digo que no solo son vehículos eléctricos? Como veremos luego, y de hecho incluso voy a bajar un poquito más y voy a ir haciendo saltos para que veas a qué me refiero sobre esta presentación. Aquí si bajo un poco más podemos encontrar la información de que la compañía más o menos dice que ellos mismos no son solo vehículos, en este caso no es solo vehículos eléctricos. Realmente Tesla tiene o espera tener, digamos que robots por una parte, computación o digamos inteligencia artificial, también programas, también conducción autónoma, también aparcamiento autónomo, coches, supercargadores, también almacenamiento de energía, aplicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, esto es la teoría de lo que podría ser Tesla. Ahora, mirándolo de forma objetiva, lo que es, y me voy a ir aquí otra vez arriba, lo que es Tesla es 80% vehículos eléctricos o más del 80% en ventas vehículos eléctricos. Por tanto, esta compañía, aunque tiene otras muchas ramas que podrían, digamos, en esas ramas o en esos segmentos tener mucho potencial, actualmente tenemos que valorar esta compañía por lo que es vehículos eléctricos. Sí es verdad que en bolsa hay estimaciones futuras y por supuesto, digamos que esas estimaciones futuras en cuanto al resto de segmentos, si creciera mucho, tendría sentido que el mercado pagara los múltiplos actuales porque digamos que esas otras partes o patas del negocio digamos que ocuparían un mayor porcentaje de los ingresos para la compañía, pero en este caso créeme que un 7 y un 25% estos dos segmentos no son suficiente crecimiento como para justificar los múltiplos que luego veremos de Tesla. Por supuesto, esto quiere decir que si el 80% o más del 80% son vehículos eléctricos y los problemas que estamos viendo, más los que te voy a mostrar ahora, no solo objetivos, datos cuantitativos, sino también lo que se ha ido viendo del deterioro de la empresa, de que ha tenido que ir reduciendo los márgenes, ha tenido por supuesto que optimizar o verse obligado a optimizar costes despidiendo plantillas y también intentando digamos que construir digamos que gigafactorías en sitios estratégicos para poder optimizar esos costes, y aún así le cuesta competir con los principales competidores como son digamos las compañías del mercado chino. Aquí si seguimos mirando en cuanto a total revenue, el decrecimiento gracias a ese crecimiento del 25 y del 7 por los otros segmentos solo ha decrecido un 9%. Luego, en cuanto a beneficio bruto, un menos 18, y los márgenes se han reducido en 1,9 puntos porcentuales, pasando de 19,7 a 17,4. Es decir, también si los márgenes se estrechan, los beneficios serán menores. Pero es que eso no es todo. En cuanto a gastos operativos, fíjate que aumentan un 37%. Es decir, los gastos siguen aumentando. Se entiende que es una empresa que está invirtiendo de aquí a futuro para tener, digamos, un futuro mejor donde pueda no solo vender esos vehículos eléctricos, sino evolucionar también, digamos que toda la parte de supercargadores, toda la parte también de almacenamiento de energía, de robots, de inteligencia artificial, de tecnología para los propios vehículos, entre otras cosas. Se entiende que esta empresa tenga que seguir invirtiendo, pero es que fíjate que en cuanto a beneficio operativo ha caído un 56%. Y eso no es todo. En cuanto a EBITDA ha caído un 21%. Los márgenes EBITDA se han reducido en 2,4 puntos porcentuales, pasando de 18,3 a 15,9. Al mismo tiempo, en cuanto a beneficio neto, GAAP y non-GAAP, fíjate que estamos hablando de unas caídas del 55 y 48%. Que la compañía presente una caída tan drástica en beneficios, automáticamente lo que hace es que el múltiplo de la compañía se dispare.
porque los beneficios no son los esperados, por tanto lo que tú creías que estabas comprando a un múltiplo, realmente lo estabas comprando a un múltiplo mucho más caro, todavía más caro. Y en cuanto a EPS, una caída del 53% y del 47%. Si analizamos objetivamente también, no solo eso, sino los datos o más datos presentados por la compañía, fíjate aquí que en cuanto al cash flow disponible para hacer inversiones de la compañía, que se sobreentiende que la compañía, si tiene que hacer inversiones en el negocio, ya estaba entrando en los últimos trimestres y los últimos años en terreno positivo, es decir, ya estaba empezando a generar free cash flow positivo y ya estaba empezando a generar beneficio positivo y la venta de vehículos cada vez iba a más, es decir, todo esto era positivo, fíjate que ahora tiene un cash flow negativo del 90% y además un CAPEX que ha aumentado un 34%, 2.700 millones, lo que quiere decir que al final incluso han tenido una caída en el flujo de efectivo, free cash flow, de 2.500 millones. Pasando con respecto a el mismo trimestre del ejercicio fiscal anterior de 441 a menos 2.500, un menos 674%. Y por supuesto, digamos que la caja hemos visto cómo ha ido aumentando poco a poco, salvo con el último trimestre, el Q4, que ha habido esa caída de esos 3.000 millones aproximadamente, que es lo que han tenido que invertir de CAPEX en este caso. Eso quiere decir que sí, realmente la caja ha ido aumentando, pero ahora empieza a reducirse. Y hay que plantearse cuál es el punto actual en el que está la compañía Tesla y ver no solo las ventajas competitivas que tiene, sino realmente esas estimaciones del mercado a futuro de que se va a comer el sector de vehículos eléctricos, si realmente eso puede ser o no verdad. Si seguimos bajando un poquito más, aquí podemos ver, por ejemplo, un resumen donde la compañía nos explica realmente cuáles han sido los puntos positivos y negativos que han afectado a cada partida. Por ejemplo, en el caso de los ingresos, que han sido ese decrecimiento del 9%, 21.000 o 21,3 billions, pues digamos que se ha visto reducido por la venta o la reducción del precio de vehículos, más el impacto negativo de la divisa. Piensa una cosa antes de seguir. Si una compañía que se quiere posicionar en un mercado se ve obligada a bajar los precios de su vehículo, a diferencia de, por ejemplo, el sector lujo, que si tiene grandes ventajas competitivas y posicionamiento en el mercado, en el sector, etcétera, etcétera, lejos de bajar los precios, lo que hace es al menos mantenerlos, igualarlos a la inflación o subirlos más allá de la inflación. En este caso podemos ver que Tesla no tiene esa ventaja. Tiene o se ve obligada a bajar los precios de sus vehículos. ¿Por qué? Porque, como te digo, los competidores chinos realmente están ocupando la mayor parte del mercado y están sacando mejores vehículos eléctricos que la propia Tesla. Entonces esto es de entrada negativo. Al mismo tiempo, también en cuanto a los repartos, es decir, digamos que en la cadena de suministro no han conseguido repartir los suficientes vehículos, es decir, colocar o vender los suficientes vehículos y los tienen almacenados. Es decir, que también tienes que pensar que la cadena de producción, si se retrasa y no consiguen vender ciertos vehículos que tenían pensados, pues esos son menos ingresos, lo que quiere decir que eso afecta negativamente. Y aquí nos explican más particularmente sobre el Model 3, la gigafactoría de Fremont y de Berlín, que han tenido problemas. Entonces, si esas dos gigafactorías han tenido problemas con el Model 3, que es un modelo de Tesla de vehículos, pues en este caso eso quiere decir que al no vender tanto, también se han visto afectadas, digamos que los ingresos por esa parte. Luego también de forma negativa ha afectado, como te decía, el Forex. Un impacto aproximadamente de 0.2 billions o 200 millones. En este caso, esto ha afectado negativamente. Pero luego de forma positiva, digamos que crecen otras partes del negocio, como vimos antes, que han crecido bastante, tanto la parte de carga y almacenamiento de energía, como también otros ingresos. Y por supuesto, aquí también vemos como un alto punto o un alto aumento de ingresos por la parte de autopark, que esto sería, por ejemplo, el autoaparcamiento que te hace el coche, entre otras cosas, que ya está funcionando en Norteamérica. Esto quiere decir que, como sabes, Tesla no solo te vende el vehículo, sino también te vende accesorios o complementos al vehículo, como puede ser, por ejemplo, el autopilot, es decir, que el coche vaya conduciendo solo al mismo tiempo, el autopark, es decir, que se aparque solo, y otra serie de cosas que al final eso genera ingresos más
podríamos decir, recurrentes para la compañía. Algunos son ingresos fijos y otros son ingresos más recurrentes, pero bueno, digamos que esta sería la parte positiva. Pero como ves, generalmente nos quedamos con que la parte de ingresos ha sido drásticamente negativa. Luego, en cuanto a la rentabilidad de la compañía, aquí por ejemplo hay otros puntos negativos y positivos, como por ejemplo que por supuesto la reducción del precio de los vehículos afecta negativamente, al mismo tiempo el incremento de gastos operativos por la conducción con inteligencia artificial, también digamos que baterías más avanzadas y otras investigaciones y desarrollos o otros proyectos de investigación y desarrollo, eso por supuesto hace que aumenten los gastos operativos de la compañía, tanto en CAPEX como en otro tipo de inversiones como I+D, etcétera, etcétera, y eso por supuesto son más gastos para la compañía, reduce los márgenes y por tanto el beneficio de la compañía es menor del esperado. Al mismo tiempo, digamos que el coste del Cybertruck, la producción digamos que también ha aumentado y eso aumenta o afecta negativamente a la compañía. Al mismo tiempo, las entregas de vehículos, como te comentaba, por esos problemas, es decir, que la rentabilidad de la empresa se ha visto afectada también por esa parte. Luego después, más bajos vehículos. O sea, el coste de vehículos son más bajos y esto afecta positivamente, ya que gracias a la construcción de esos nuevos vehículos, si les sale más barato, pues eso les podría permitir aumentar por esta parte los márgenes y también al mismo tiempo el beneficio bruto o el crecimiento del beneficio bruto por la generación de energía y almacenamiento, pues digamos que también que está siendo más positivo. Y también una mayor previsión de ingresos, que eso puede afectar a la rentabilidad de forma positiva gracias a, como te decía, el autopark que se está implementando en Norteamérica y seguramente más accesorios que vayan a poner, accesorios o complementos que vaya a poner la compañía de aquí para los próximos años. Y luego también en cuanto a la parte de caja, como podemos ver en este trimestre, digamos que ha sido más negativa. Realmente han tenido una caja en el primer trimestre de 26,9 billions y esto ha sido motivo por el decrecimiento del free cash flow negativo, en este caso, que ha sido de 2,5 billions. Eso ha afectado negativamente a la compañía. Al mismo tiempo, el almacenamiento o el aumento de inventarios, 2,7 billions, es decir, coches o vehículos que no han podido colocar, no han podido vender y digamos que los tienen almacenados, no han conseguido monetizarlos, y también digamos que la inversión o infraestructura en inteligencia artificial de 1 billón en este primer trimestre, lo que quiere decir que eso también aumenta los costes. Al mismo tiempo, si bajamos un poquito más y ya vemos por segmento de cada vehículo, podemos ver, por ejemplo, que el Model 3 y el Model Y, la producción, pues digamos que ha decrecido con respecto al mismo trimestre anterior. Al mismo tiempo, otros modelos de producción han crecido un 8%, pero la producción total, digamos que es un -2%. ¿Por qué? Porque como ves, precisamente el Model 3 y el Model Y son los que mayor producción tienen. Por tanto, porcentualmente es la que más ha afectado de forma negativa. Al mismo tiempo, las entregas, aquí vemos que han habido un 10% menos de entregas, mientras que de otros modelos, un 59% más. Pero como vemos que el gran porcentaje lo tiene Model 3 y Model Y, pues también digamos que esas entregas al final totales han sido -9%, lo que eso afecta negativamente también para la compañía. Y por supuesto, aquí luego hay muchísima más información sobre la compañía, sobre supercargadores y lo que han conseguido, o el crecimiento, por ejemplo, de las estaciones de supercargadores, de conectores, también digamos que los servicios móviles, también las localizaciones de Tesla, entre otras cosas. Es decir, que todo esto al final afecta positivamente, pero el problema principal que vemos es que esto porcentualmente no representa tanto como si representa, como vimos antes a nivel de ingresos, los vehículos. Por tanto, si es verdad que esta es una empresa tecnológica, o se podría considerar una empresa tecnológica si realmente creciera más otros segmentos aparte de la de vehículos eléctricos. ¿Cuál es el problema? Que Tesla, precisamente para poder, digamos, seguir invirtiendo, tiene que vender mucho. Y en este caso, vehículos para poder, como vimos en estos últimos años, entrar en terreno positivo y esa inversión o ese beneficio reinvertirlo en la compañía para seguir creciendo. Entonces, digamos que esta puede ser una parte
que como ves puede haber cierta incertidumbre precisamente porque es una compañía que es tecnológica pero está más centrada en una empresa de vehículos eléctricos porque tiene un mayor peso y esto por supuesto es una parte no tan positiva. Si seguimos bajando un poquito más y vemos también aquí nos hablan de la capacidad de vehículos que pueden tener en producción en distintos sitios, que esto como te digo pues ha ido aumentando y como ves lo interesante es que son en sitios estratégicos donde han ido aumentando la producción. Es decir, que la compañía vaya aumentando la producción, eso es positivo, porque eso quiere decir que va aumentando todavía más. También el software de inteligencia artificial, como ha ido mejorando y también lo van implementando y mejorando para sus vehículos y para ofrecérselo a los clientes, al mismo tiempo vehículos y otros software diferentes también vemos un crecimiento bastante bueno y luego por supuesto también la parte de baterías que también ha tenido un crecimiento interesante. Por supuesto aquí además vemos los otros segmentos, en este caso generación de energía y almacenamiento y cuál ha sido la evolución aquí por una parte de los vehículos y aquí del almacenamiento de esa energía, como vemos que realmente esta parte sí ha sido siempre o casi siempre más rentable y ha tenido un muy buen crecimiento, mientras que la parte de vehículos, como te comentaba, ha entrado en terreno negativo. Aquí estamos hablando del beneficio bruto. Estaba en terreno negativo y ha entrado a terreno positivo desde prácticamente podríamos decir finales o mediados de 2022. Esto por supuesto es positivo porque ya sabes que una compañía por la que el mercado paga múltiplos elevados, se supone que el mercado espera que en un futuro genere beneficios mucho mayores y si no los termina generando, pues eso al final no justificaría el múltiplo que está pagando el mercado por esta compañía. Y luego aquí nos habla la compañía sobre, las expectativas o el crecimiento que esperan tener para los próximos años, en este caso más concretamente para 2024, que aquí vemos que por una parte que ellos han tenido dos olas de crecimiento, donde por una parte es la expansión del Model 3 y el Model Y, y por otra parte que la mejora de autonomías en este caso, y esperan para este 2024 pues aumentar el volumen de crecimiento o el crecimiento de volumen de estos vehículos, lo que quiere decir que al final esperan vender más al mismo tiempo que también por la parte de generación de energía y almacenamiento. Luego nos comentan que por la parte de caja tienen suficiente liquidez para seguir haciendo el plan o el objetivo que tenían planteado para largo plazo, en este caso de ampliar la capacidad de la compañía, de seguir creciendo, de seguir expandiendo el negocio. Y esto es positivo porque como vemos, sí es verdad que la compañía tiene caja o dispone de caja, pero tenemos que vigilar a ver si los siguientes trimestres van a estar haciendo uso de esa caja y van a entrar en terreno negativo o no en este caso. Luego en cuanto a beneficio nos dicen que han estado innovando y reduciendo costes y por supuesto esperan obtener un mayor beneficio gracias a la implementación de inteligencia artificial y otras cosas que por supuesto podría alimentar ese crecimiento y tener mayores beneficios. Y luego en cuanto a producción están actualizando las nuevas gamas de vehículos para por supuesto seguir vendiendo y aumentar la producción de esos vehículos incluso hasta para 2025, lo que todo esto por supuesto podría ampliar la capacidad y mejorar las características o los ingresos en este caso de la compañía. Si seguimos bajando un poquito más, aquí ya empezamos a hablar de la parte preocupante para la compañía Tesla. En este caso, como podemos ver y nos lo enseñan bien en este gráfico, podemos ver que el mercado global de vehículos eléctricos prácticamente se lo está comiendo China. Sobre todo marcas como BYD o es que incluso hasta una empresa como Xiaomi que no estaba metida dentro del mercado de vehículos eléctricos y es capaz de sacarte un vehículo como el que te ha sacado con más autonomía, menos precio, también más elegancia entre otras cosas o que tecnológicamente también está más avanzado ya que también se puede o tiene la conducción autónoma entre otras cosas. Eso quiere decir que realmente si cualquier compañía como Xiaomi que no estaba metida en este mercado puede competir dentro de las empresas chinas y BYD que también se está posicionando como una de las mejores empresas chinas del mercado de vehículos eléctricos, pues evidentemente está ocupando cada vez más cuota de mercado y el resto de China como ves sí también ha ido creciendo, es decir,
la tendencia de los vehículos eléctricos es creciente, pero si te fijas el crecimiento ha sido mayor por parte de China que del resto de países excluyendo China. Y esto es importante ya que al final esto quiere decir que Tesla de aquí a años atrás se esperaba que al ser de los primeros que invertía en vehículos eléctricos muy fuerte y que estaba avanzando tecnológicamente por esa rama, pues que fuera de los primeros del mercado. Pero ya estábamos viendo claramente que no, que estamos en un sector como es el de la automoción muy competido, donde muchas empresas, incluso forzadas por regulaciones del gobierno, como vemos aquí, por ejemplo, en los planes de Europa de electrificación, precisamente muchas empresas se ven obligadas a electrificar sus coches y esos coches, pues precisamente son competidores directos también de Tesla. Es decir, que al final vamos a estar en un mercado muy amplio donde hay pocas o escasas ventajas competitivas y sobre todo además dentro de Europa hay más problemas porque no tienen tantos avances tecnológicos y a tan bajos precios como si por ejemplo lo ofrece el mercado chino. Y precisamente como digo, esta es una de las cosas preocupantes. Y como último punto me gustaría comentarte una cosa que particularmente a mí es una cosa que me gustaría ver en esta compañía, y es que no sea tan dependiente de la parte de vehículos eléctricos. Ya digamos que descartando un poco la parte cuantitativa, ya que hemos visto los números y han sido bastante desastrosos en cuanto a beneficio neto, en cuanto a beneficio operativo, caídas de ingresos, etcétera, etcétera. Aún así la compañía ha subido, pero porque se estima por las noticias que se han dado que van a empezar a sacar líneas de vehículos más baratos, lo que quiere decir que ampliarían más la capacidad o los volúmenes de ventas, es decir, que aumentarían su volumen de ventas a otros clientes que puedan acceder a coches más baratos y entrarían a competir con los vehículos eléctricos. Pero a mí personalmente, como te digo, me gustaría ver que esta compañía, para definirla como empresa tecnológica y no empresa de vehículos eléctricos sola y exclusivamente, me gustaría ver que la dependencia de los ingresos sea no tan alta de los vehículos eléctricos. Como vimos antes, estaba en torno al 80% y en este caso a mí, por lo menos para yo verlo razonable, tendría que estar por debajo del 50-60%. Es decir, que se necesitaría que los ingresos por la parte de robótica, por la parte de inteligencia artificial, por la parte de implementación de, por ejemplo, extras a sus vehículos o de almacenamiento de energía, las placas solares o en este caso puntos de supercargador, pues aumentara drásticamente los ingresos para que más o menos todas las líneas de la empresa, todos los segmentos de la empresa ofrecieran ingresos similares y no solo compitiera por el mercado de vehículos eléctricos principalmente. Aquí, por ejemplo, te traigo una mini búsqueda que he hecho rápidamente, mapa de supercargadores de Tesla. En mi opinión, Tesla tendría que haber invertido muchísimo más en supercargadores y distribuirlos a lo largo del mundo. Es decir, no estoy diciendo que la inversión que haya hecho no sea mala, porque sí ha sido buena. Aquí podemos ver que, por ejemplo, en mi opinión, en España, digamos que hay pocos supercargadores. En Europa, pues más o menos podemos ver este mapa donde están colocados, digamos, todos los puntos de supercargadores Tesla, o incluso en Estados Unidos. ¿Cuál es aquí el razonamiento o la conclusión a la que yo llego? Al igual que las gasolineras, es decir, las gasolineras realmente tienen una ventaja competitiva geolocalizada, que es, si se monta una gasolinera en un punto específico, no se te va a plantar un competidor enfrente. Es absurdo porque al final compites y lo único que haces es reducir tus beneficios y aumentar tus costes, precisamente porque en esa zona en concreto tú no tienes la ventaja, tienes el otro competidor al lado. Muchas veces las personas, cuando van a poner gasolina a sus vehículos, no lo hacen pensando en una marca en concreto, sino la que se encuentran por el camino. Y si hay dos marcas diferentes, pues a veces tendrás tú los ingresos, a veces los tendrá el competidor. En este caso es exactamente lo mismo que con, digamos, los supercargadores de Tesla. Si Tesla hubiera no solo colocado los puntos estratégicos de supercargadores a lo largo de toda Europa, de todo Estados Unidos y del resto del mundo, pero mucho más, sino que además si hubiera colocado mayores puntos, es lo que digo,
seguramente otros competidores, como estamos viendo que hay otras estaciones de supercargadores o de cargadores eléctricos de otras compañías que los están poniendo en otros puntos y que son competencia directa de la empresa Tesla. Si Tesla hubiera invertido más en esto, por supuesto no lo hubieran plantado más competidores o más supercargadores de la competencia en otros puntos estratégicos. Y al final, por necesidad, si por ejemplo en Europa estamos tendiendo por regulación a la electrificación de vehículos, pues al final esto podría haber sido una enorme ventaja competitiva que podría haberle permitido a Tesla no solo, digamos, cargar sus propios coches, sino también otros vehículos eléctricos. Y si al final, digamos que dentro del mercado de vehículos eléctricos Tesla terminaba por no ser el líder, le podría dar un poco más igual, ya que esos coches o esas otras marcas necesitarían también cargar sus vehículos y por tanto podrían utilizar más estaciones Tesla. No digo que efectivamente no sean pocas, porque sí son muchas, pero en mi opinión se tendría que haber invertido mucho más en esto, al igual que en la parte de celdas de almacenamiento de energía. Por supuesto, si haces pequeñas búsquedas o si volvemos a la presentación, aquí si bajamos un poco y nos hablan tanto del coche, tanto del Cybertruck, la construcción de ese nuevo vehículo, al mismo tiempo también de los supercargadores, la red de supercargadores que cada vez está siendo más amplia, pero que en mi opinión no es tan amplia como me gustaría verlo, y también por supuesto aplicaciones móviles, también tenemos muchas más cosas como por ejemplo el almacenamiento de energía, etcétera, etcétera, incluso creaciones de nuevas gigafactorías, es decir, que esto es para aumentar más la producción de la compañía, pero es que tienes que entender que, por una parte, sí, vas a sacar o quieres vender, por ejemplo, vehículos más baratos. Eso te ayudaría a aumentar el volumen de facturación, pero los márgenes se te reducen, ¿vale? Entonces los beneficios no serán tantos por esa parte. Sí por volumen, no tanto por márgenes, porque la diferencia al vender un coche más barato, los márgenes se estrechan, mientras que si consigues vender un coche que los costes los controlas, pero digamos que lo puedes vender más caro porque tienes una tecnología más avanzada, pues eso te daría más márgenes. Entonces, en este caso, estamos viendo que con Tesla tiene algunas partes positivas y otras partes negativas, pero la realidad es que lo único cierto es que la compañía ha presentado resultados muy malos, es decir, realmente malos en este trimestre. Estamos viendo que hay incertidumbre o han tenido problemas con ciertas, digamos, entregas de vehículos y también con la producción de ciertos vehículos, y es que supone demasiado peso para la compañía de ingresos. Por tanto, esto puede ser un problema a medio y largo plazo si no lo solventan y si sobre todo en el mercado o el mercado chino se va posicionando cada vez más como líder en la venta de vehículos eléctricos. Por tanto, una vez hemos visto más o menos esto, si me voy a la valoración de la compañía, como te decía, realmente la compañía ha caído o lleva una caída en este último año del 11% y está cotizando en el momento de la grabación de este vídeo, como te decía, a 144, o si tenemos en cuenta el aftermarket, 163. Primero voy a calcular sobre 163 a qué múltiplo estaría cotizando la compañía. Si voy a las estimaciones y aquí vemos, por ejemplo, que por EPS se espera, como puedes ver, una caída de beneficios para este año 2024 de 2,73, fíjate tú cómo sería esto. Voy aquí y automáticamente digo 163 por una parte, que es el precio en aftermarket, y esto lo voy a dividir entre los EPS que son o los que se esperan para 2024, en este caso que como podemos ver aquí son 2,73. Lo divido entre 2,73 y llegaríamos, digamos que un múltiplo de 59,60 veces a un año. Ahora, vamos a intentar justificar esto. ¿Cuál es el crecimiento que podrá tener la compañía para los próximos años? Bien, según analistas, no según yo, según analistas, los EPS podrían crecer 40, 19, 17 y menos 13. O el beneficio neto, incluso, en cuyo caso, 38, 19, 29 y 23 hasta 2028. Es decir, crecimientos medios de aproximadamente el 25%, 20-25%. Y en cuanto a EPS es más o menos parecido. Pero ¿qué es lo que pasa? Primero, debemos de saber qué empresa estamos analizando. Tesla es una empresa que ya para este año se espera
beneficios negativos. El múltiplo al que está cotizando de 2024 es prohibitivo. 60 veces ni por una empresa de lujo tienes que pagarlo. Ni por una empresa de lujo que te digo que es de las que más garantías tiene de que va a vender a largo plazo, porque sus clientes, a diferencia del resto de consumidores o del resto de personas a nivel mundial, tienen un mayor poder adquisitivo, les afecta menos las crisis y digamos que estas compañías tienen esas ventajas competitivas por pricing power. Tesla no tiene nada de eso. Tesla, ahora mismo, el 80% de Tesla, por su venta, por sus ingresos, digamos que son vehículos eléctricos. El resto podríamos decir que es una empresa tecnológica, pero el 80% son vehículos eléctricos. Por tanto, vamos a intentar pensar un poquito más sobre cómo le podría afectar la realidad macroeconómica a esta empresa. Como vimos en un análisis de una empresa anterior como es Amex, American Express, incluso ellos mismos proyectaban que la tasa de paro aumentaba del 3,5 al 7%, que el PIB estadounidense se redujera del crecimiento del 2% al menos 3% durante al menos 2 o 3 trimestres en este año. Estamos en un entorno de altos tipos de interés y estamos con una inflación que de momento no se está controlando. Se está estabilizando, pero no se está consiguiendo bajar hasta el objetivo del 2%. Todo esto afecta directamente a los consumidores, por tanto, a los clientes de Tesla. Si muchos clientes, sobre todo si me sacas vehículos más baratos, que tienes menos márgenes, pero eso va más enfocado a un tipo de cliente al que sí le afectan las crisis, es decir, que esos clientes pueden tener o pueden estar en paro, es decir, pueden tener desempleo, pueden a lo mejor no tener suficientes ingresos para comprarse un vehículo Tesla, pueden tener mayores dificultades y al mismo tiempo estamos en un entorno más incierto, la pregunta que yo me planteo es, ¿qué garantías tengo yo de saber que la empresa para 2025 generará un más 40% de EPS o en su defecto un más 38% de crecimiento en beneficio neto? Es decir, no lo sé, porque de entrada yo lo que he visto es el mercado chino ahora mismo, objetivamente hablando, es superior. ¿Vale? Las empresas chinas están sacando mejores vehículos eléctricos y más baratos. ¿Vale? Por tanto, si ese mercado es mejor que Tesla y a Tesla le sale más caro, es decir, los costes le salen más caro, encima tiene que seguir invirtiendo fuerte. Recuerda que estamos con altos tipos de interés. Todas esas inversiones con deuda y todo eso le saldrá más caro a la empresa. Por tanto, repercutirá en menores beneficios, reducciones de márgenes y todo eso lo que haría que los múltiplos que incluso se están pagando ahora por las empresas, por esta empresa en concreto, pueda seguir aumentando si los beneficios se siguen reduciendo a corto o medio plazo. Pero aquí la pregunta es, ¿qué garantías hay de que la compañía a medio plazo, 2, 3, 4 años, pueda obtener este crecimiento? Bien, ahí es donde están las expectativas de analistas y también un poco la especulación. Porque, a diferencia de, por ejemplo, empresas que ya te he traído al canal, como puede ser el caso de Visa, que te la he traído, que ha presentado esta misma semana resultados, vemos que Visa es una cosa totalmente diferente, porque lo que consigue o lo que genera ya lo ha hecho en el pasado y ya tiene los medios suficientes y tiene ventajas competitivas para que ese crecimiento lo tenga prácticamente seguro. ¿Vale? Precisamente porque los clientes necesitan pagar con tarjetas, con móviles, etcétera, y todo va enfocado a que cada vez más se utilice eso. La pregunta es, ¿qué ventajas tiene Tesla para que la gente decida comprar un Tesla y no otro vehículo? Te estoy hablando sobre todo sobre ese 80%, porque ojo, luego es verdad que la parte de almacenamiento, la parte de supercargadores, la parte de robótica, la parte de inteligencia artificial puede crecer. Pero es que para que se justifiquen estos múltiplos tendría que estar creciendo solo esas partes a 40% o más para pagar 60 veces, para que en 1 o 2 años esas 60 veces pase a estar por debajo de las 25 o 20 veces incluso, o al menos por debajo de las 30 veces, ¿vale? Pero no es el caso.
Entonces, claro, nos podemos plantear, si yo hago un análisis rápido sobre la compañía y digo, vale, en teoría aquí, por ejemplo, para 2027 y voy a intentar ser lo más optimista posible. Y fíjate por qué te voy a decir esto. A 2027 los analistas estiman que la compañía generará 5,41 de EPS. Bien. Me voy aquí y pongo 5,41 de EPS. Siendo honestos y sinceros, por esta compañía que ahora mismo, por muy tecnológica que te parezca, es vehículos eléctricos con algo de tecnología. Esto es lo que es. Por tanto, una compañía así realmente no se debería de pagar más de 30 veces. De hecho, hay compañías que tienen muchísimas más ventajas competitivas. Ejemplo de ASML, ejemplo de Microsoft, ejemplo de otras muchas que te podría decir por la parte tecnológica de inteligencia artificial y todo esto, que se está pagando o el mercado está pagando 35, 40 veces. Por tanto, a mí, ¿quién me dice que por esta empresa se tiene que pagar 60 veces? No tiene sentido. Un múltiplo que ya vería yo, y como digo, estoy siendo optimista, ¿vale? Que yo ya vería, digamos, apropiado, pero estaría en el límite de lo que yo consideraría como alto, serían 30 veces. Esto significa que 5,41, si lo multiplico por 30 veces, fíjate que la compañía estaría en 162. 162, que curiosamente, después del aftermarket, como puedes ver aquí, realmente está en 163. Es decir, que a 4 años, aplicándole a esta compañía que ya años atrás ha entrado en terreno positivo, ya ha entrado a generar beneficio, free cash flow y todo esto, y este trimestre hemos visto cómo se han pegado una hostia bastante grande porque los resultados han sido muy negativos, el mercado ya la está ofreciendo a 163. 30 veces. Es que, además, por esta compañía hasta 30 veces a mí me parece elevado. Repito, si de aquí a los próximos años yo viera que la parte de supercargadores, que la parte de celdas o almacenamiento de energía o creación de energía, etcétera, etcétera, la parte de robótica, la parte de aplicaciones, de otros ingresos, crecen a tasas superiores a 30/40% para que digamos que esos segmentos ocupen más porcentaje y la parte porcentual de vehículos eléctricos de Tesla no sea del 80% o más, ¿vale? Si ese 80 se consigue reducir al 50 o 60 gracias a que el resto amplía o aumenta, digamos, su crecimiento, entonces ahí ya estaríamos hablando, sí, de una empresa más tecnológica y por tanto ya se podría incluso valorar esta compañía quizás por 35 o incluso dependiendo de qué situación hasta 40 veces. Te estoy hablando como muy optimista, que no conservador, porque esta empresa realmente viendo ahora mismo y siendo justos por esta empresa, realmente no debería de pagarse más de 20-25 veces por esta empresa. Y yo creo que hasta ya es más que justo, porque precisamente ese 80% tiene competidores que prácticamente le están robando cuota de mercado. Ahora mismo vemos, digamos, el sentimiento del mercado, de los clientes y también los análisis de los expertos que analizan vehículos eléctricos, entre otras cosas, y es que no hay comparación. Los coches que te están sacando el mercado chino son más baratos, más eficientes, además incluso estéticamente también son más bonitos, tienen mejores materiales, digamos que también incluso a nivel tecnológico o de desarrollo no hay tanta diferencia porque hay coches o vehículos eléctricos que también son autónomos, que tienen la tecnología similar a la de Tesla y no cuestan tan caros. Por tanto, realmente esto a medio y largo plazo no es un múltiplo, sobre todo más a largo plazo, no es un múltiplo o no es una situación que justifique pagar las 60 veces actuales por esta compañía. Entonces, si fijas bien o si nos fijamos en el histórico de la empresa y vamos a valoración, en mi opinión, Tesla sí dio una oportunidad de entrada muy importante. Y fue cuando, si vamos aquí a PER, ¿vale? Y vemos el histórico de la compañía a 5 años, ves que el mercado te la llegó a ofrecer aquí en diciembre de 2022
que por supuesto la compañía ya llevaba una caída enorme, pues te la estaba ofreciendo a poco más de 20 veces, 21, 22 veces, como puedes ver, 21, 22, 23 veces. Ahí, si comprabas Tesla, prácticamente podrías decir, bueno, prácticamente la compañía ha generado beneficios, estoy pagando un múltiplo razonable por la empresa y por supuesto ese múltiplo a largo plazo, si el mercado siguiera pagando múltiplos elevados, pues al final sí obtendrías un retorno positivo. Pero es que invertir ahora mismo, no a 52, sino como te he calculado anteriormente, a 60 veces, en mi opinión, es un disparate. Y para mí, esta es una y la primera empresa que te traigo al canal, que sería una empresa ininvertible. Hasta que no cumpla con esas condiciones mínimas y yo vea más o menos de forma cualitativa, ¿vale? Que el negocio tiene cierta certeza de ser rentable a largo plazo, yo en esta empresa la veo ininvertible. Precisamente es que estos múltiplos que ha habido en el pasado no se puede hacer una media, no se puede calcular, bueno, la media de Tesla 50 veces, 60 veces, 70 veces, porque no tiene sentido. Sino tenemos que aplicarle un múltiplo acorde a lo que es la empresa. Y lo que es la empresa, te guste o no te guste, es 80% vehículos eléctricos, 20% el resto. Y el resto, si va creciendo, irá poco a poco, por supuesto, ocupando más, pero es que también la compañía se está ocupando de crecer la parte de vehículos eléctricos, porque necesita vender más, necesita aumentar la facturación para seguir invirtiendo. Por tanto, no es que vaya a aumentar solo la otra parte del 20%, es que la de vehículos también. Por tanto, digamos que esa segmentación o ese peso de 80 vehículos, 20 el resto, se puede seguir manteniendo por los siguientes años. Y si vemos que Tesla ya no está siendo la líder del mercado eléctrico, pues es que yo este múltiplo no lo veo justificado. Por tanto, como te digo, para mí esta compañía es una empresa ininvertible que, a no ser que empiece a cambiar y empiece a mejorar la parte de supercargadores, la parte de almacenamiento de energía, la parte de robótica y que tenga crecimientos superiores a 25-30%, ahí ya me empezaría a plantear si es o no una buena inversión como empresa tecnológica, pero ahora mismo como empresa de vehículos eléctricos no es una buena inversión. Recuerda que todo esto no es una recomendación de compra ni de venta, sino simplemente es mi opinión en base a los datos que he ido analizando, única y exclusivamente. Pero bueno, como te digo, al final tú aquí abajo me puedes dejar en los comentarios también qué es lo que opinas sobre esta compañía y si crees o no que es una buena inversión para invertir a largo plazo. Y nada, esto ha sido todo sobre el análisis de resultados de Tesla y como siempre te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo, te puedes suscribir y dejarme un comentario y nada, nos vemos en el próximo.